Entre la realidad y la fantasía se encuentra una línea muchas veces indistinguible. Historias de momentos en que las leyes físicas aparentan detenerse, dando paso a lo inexplicable. ¿Qué si lo que has considerado real toda tu vida no lo fue? Te invito a adentrarte en los fallos de la realidad. Tenía 8 años de edad. Mi familia decidió ir de vacaciones a un lugar en Chicago, Estados Unidos. Nos quedamos en un hotel durante 2 semanas. Todos los días en la tarde iba con mis hermanos a nadar en la alberca. Luego subí al cuarto donde estábamos a cambiarme para ir a cenar. Esto se convirtió en una rutina diaria durante el tiempo que estuvimos en el hotel. Pero algo extraño ocurrió cuando faltaban 2 días para volver a nuestro hogar. Ese día pasé todo el tiempo en la alberca. Cerca de las 5 de la tarde no había comido nada, por lo cual decidí volver al cuarto y cambiarme para ir a cenar. Tomé el elevador. El hotel solo tenía un elevador y 12 pisos. Presioné el número 7, pues era el lugar donde estaba el cuarto de mis familiares. Al llegar al piso, todo se veía distinto, como si algo hubiera cambiado. El color de los pasillos y la forma de los cuartos no era como los recordaba. Además de que en el corredor anteriormente, al final había un cristal donde podía observar la alberca, pero esta vez no había nada. El corredor terminaba con una pared color blanca. Comencé a tocar la puerta del cuarto donde pensé que me quedaba, pero nadie respondía. En ese momento tuve un mal presentimiento. Quizás me había equivocado de piso o de cuarto, o estaba en otro lugar. Me volteé y confirmé que en efecto, el elevador se había detenido en el piso número 7. Nuevamente toqué la puerta, esta vez aún más desesperado. De repente, una anciana la abrió, se me quedó mirando y dijo las siguientes palabras: «Ya te dije que este no era tu cuarto, que te habías equivocado. Vete, estoy hablando con mi hijo por teléfono, tu madre va a buscarte». Pero esta era la primera vez que yo tocaba su puerta. No entendí por qué esta mujer decía que ya me había dicho que este no era mi cuarto. Luego la cerró. Confundido, corrí al elevador. Este se abrió, pero no había nadie dentro. Algo estaba pasando, pero no podía entender lo que era. El elevador nuevamente se cerró automáticamente y a los 30 segundos volvió a abrirse. Esta vez, mi madre estaba parada en él llorando. Al verme corrió hacia mí, preguntándome dónde había estado todo ese tiempo. Tomó mi mano y entramos al elevador. Presionó el piso número 7. El elevador no se movió, pero abrió sus puertas y pude ver a mis familiares preocupados. Mis hermanos corrieron hacia mí, preguntándome qué había pasado. Según me dijeron, había desaparecido por casi 1 hora. Nadie me había visto. Incluso al verificar las cámaras, se vio como yo entré al elevador, pero no cuando salí. Pero lo más extraño es que mi madre no recuerda cómo me había encontrado. Le dije que yo estaba en el piso número 7, pero al revisar las cámaras, solo la ven a ella entrando al elevador y a los 5 minutos se abre la puerta junto a mí. Mientras les explicaba lo que había ocurrido, aún estaba mojado por la alberca, como acabando de salir de ella. Para mí, solo habían pasado 5 minutos, pero para mi familia, yo había estado desaparecido más de 1 hora. Pregunté por aquella anciana, pero nadie sabía a lo que me refería. Nadie recordaba una anciana en aquel hotel, y nunca tuve una explicación clara de lo que ocurrió. Desde muy pequeño, solía tener un pasatiempo no tan común para los de mi edad. Cada película o serie animada que me gustaba, solía recordar de memoria sus diálogos. Veía las películas una y otra vez, intentando aprender cada línea, cada emoción transmitida por mis actores favoritos. Cuando tenía 10 años de edad, varios de mis amigos visitaron mi hogar para jugar. Luego de pasar un día relativamente normal, decidimos sentarnos y ver televisión. Tomé varios VHS. Ese día había experimentado este sentimiento que sentimos al pensar que ya hemos vivido anteriormente ese día, pero como era pequeño, no sabía exactamente cómo se llamaba, solo que al despertar esa mañana sentía que todo se estaba repitiendo. Ahora bien, yo con mis amigos comenzamos a ver distintas películas y a ninguno le agradaba a las que yo tenía en el VHS, por lo cual decidí prender el televisor. Comenzamos a cambiar canales hasta que finalmente llegamos al canal 5, donde se transmitía una película de un policía que
que salía de la pantalla grande para ayudar a un chico. Como siempre, comencé a recitar las líneas de la película, pues era una de las que ya había visto múltiples veces. Esto sorprendió a mis amigos, los que me preguntaron cómo me sabía las líneas. Les expliqué que ese era mi pasatiempo, que aprendía las líneas de películas que me gustaban. Ellos se quedaron callados. Uno de mis amigos dijo que esto no era posible, pues en el canal decía que la película era un estreno, que hace cuánto la había visto. En ese momento, sentí nuevamente ese déjà vu. Intenté recordar el momento en el que vi la película, sin embargo no pude, pero cada línea la sabía de memoria. En ese momento, entró uno de mis hermanos a ver lo que veíamos, y se tornó aún más extraña la situación. Pude predecir cada palabra que salía de su boca, antes de que éste las dijera. Durante unos minutos, pude saber cada cosa que decían mis amigos, antes de que lo dijeran. Incluso, comencé a hablar de forma simultánea con ellos para demostrarlo. Mis amigos se sorprendieron. Pensaban que era algún truco de magia. Yo no entendía qué es lo que pasaba. Atribuía esto a que quizás podría predecir qué es lo que ellos dirían. Pero después de varios minutos, ese sentimiento de déjà vu comenzó a desaparecer y al mirar de nuevo la película, no pude recordar más ningún diálogo. Pensé que esto quizás era casualidad o cualquier otra cosa. Al tiempo supe lo que significaba déjà vu y que no era la única persona en experimentarlo. Por alguna razón, por varios minutos, pude predecir qué ocurriría ese día, como si tuviera acceso a unas memorias que aún no se habían formado, un recuerdo de algo antes vivido, pero que pasaría en el futuro. De vez en cuando experimento este sentimiento de déjà vu, de que he vivido anteriormente esta vida, que por alguna razón todo se está repitiendo. Sin embargo, no he podido predecir más nada, como cuando tenía 10 años de edad. Quizás tú tengas respuesta. Todo ocurrió un 12 de septiembre del 2015. Ese día fue en el que morí. Habían transcurrido 2 semanas desde que inicié mis clases en la escuela superior, una que se encontraba un poco lejos de mi casa. Hay un tren que pasa cerca de un lago que está cerca de mi escuela. Para llegar a mi casa, tengo que rodear ese lago y pasar por las vías del tren. Si estas vías no existieran, podría ahorrarme más de la mitad del tiempo que me toma llegar a la escuela o regresar a mi casa. Cerca del lago hay unas vías del tren abandonadas a más de 15 pies de altura, pero que puedes acceder a ellas por un camino de la escuela. Ese día decidí encontrar un atajo para volver más temprano a mi casa. Comencé a caminar por las vías del tren hasta que finalmente llegué a ese lugar que se encontraba a 15 pies de altura. Pensé que no sería tan alto. Decidí lanzarme a esas vías del tren, a la orilla del lago. Al momento de lanzarme, todo se fue en negro. Lo próximo que recuerdo es estar semiconsciente en una ambulancia. Todo estaba borroso. Podía escuchar a los paramédicos gritando desesperados. No podía mover las piernas. Pensé que quizás me las había fracturado o mi espalda. Esto continuó varios minutos. Finalmente llegamos al hospital. Podía escuchar personas gritando, diciendo que me llevaran a emergencias, que me estaban perdiendo. Poco a poco, perdí aún más la conciencia, hasta que finalmente todo se fue en negro. Pasó como una hora, desde el momento que había saltado hasta ese instante, que finalmente perdí el conocimiento de lo que ocurría. Pero es entonces cuando todo cambió. Desperté, abrí mis ojos, estaba en el suelo, como si lo que hubiera vivido previamente hubiese sido un sueño. Había golpeado el suelo con mi cabeza e intenté pararme. Esta vez estaba completamente consciente de lo que había ocurrido. Pude ver un auto cerca del lago estacionado. Ellos llamaron a la ambulancia al verme caer, pero es ahora que esta historia se torna aún más extraña. Al llegar la ambulancia y bajarse los paramédicos, eran los mismos que recordaba la primera vez. Pensé al principio que se trataba de coincidencia, pero me llevaron al mismo hospital. Esta vez, mis heridas eran menores y estuve consciente todo el tiempo. Es como si hubiese vivido 2 realidades. Una en la que no pude sobrevivir la caída que me golpea la cabeza y otra en la que mis heridas fueron menores y pude recuperarme. Siento que me fue dada una segunda oportunidad, pero no dejo de pensar que quizás en otro lugar verdaderamente morí. Recordaré ese día como el día que casi pierdo la vida, pero que pude regresar, o tal vez no lo hice en otro lugar. Entre la realidad y la fantasía se encuentra una línea muchas veces indistinguible, que si lo que has considerado real toda tu vida nunca lo fue.
y solo nos percatamos cuando hay fallos en la realidad. Esto fue Hipnos Morfeo.